Y bueno, hoy los pastores han tenido esa confianza de poderme brindar este tiempo para predicar un mensaje. Lo más importante es el mensaje y nunca el mensajero. ¿Estás de acuerdo? Pero siempre es muy bonito el poder estar aquí al frente predicando. Yo he estado saliendo, el año pasado salí mucho al interior de la República y también doy conferencias en diferentes lugares. Me gusta mucho enseñar, me gusta mucho explicarle a la gente de cosas que hacemos. Y generalmente cuando yo salgo, a veces tenía luego la costumbre de decir, bueno, me voy tempranito, agarro el primer vuelo y llego a la reunión, pero a veces los vuelos se cancelan o se retrasan y a veces no llego a tiempo. Entonces, en mi trabajo lo que hago, cuando me voy a ir a algún lugar, me voy desde un día antes, me hospedo allá y ya al otro día estoy temprano sin problema, me paro muy temprano. ¿Por qué platico esto? Porque precisamente ahorita nada más está mi hija conmigo, bueno, están mis papis también, pero mi esposa y mi hijo salieron a un compromiso que teníamos desde hace unos meses y fueron a una boda. Sin embargo, cuando el pastor me dijo que si yo podía predicar, pues amo mucho a esa familia, pero le dije, bueno, discúlpame, pero si eso lo hago en el mundo para mi trabajo, pues cuanto más razón para Dios, prefiero quedarme, ¿verdad? Prefiero estar aquí, estar bien para predicar la palabra, ¿verdad? Entonces yo creo que Dios es quien merece lo mejor de nosotros. Entonces por eso estamos aquí con mucho gusto. Les mando un saludo también a mi esposa, mi hijo Elías, pero aquí está mi hija Michelle y estoy yo para servirles. Y bueno, vamos a empezar en esta nueva serie. Yo no sé si tú lo sabes, pero te acabas de terminar una serie. ¿Cómo se llamó la serie pasada? Taller del Maestro, ¿verdad? Entonces había una escenografía y hoy tenemos otra. Y dirás, bueno, ¿de qué se trata esto? Lo vamos a ir explicando sobre la marcha. Pero lo que sí quiero que enfoques es tu atención en este que hay atrás. Es una letra M y un 1. Más 1. Di conmigo más 1. Más 1. Y vamos a ir explicándote esto, qué es lo que Dios quiere hacer. Ayer arrancamos estas series con los jóvenes, Action Play, mejorado, yo diría yo, renovado. Los jóvenes ya empezaron. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Así hay bastantes, ¿verdad? Y bueno, estuvieron aquí predicando acerca de esto de más 1. Y en las pantallas ahorita vamos a poner la imagen de la serie. ¿Por qué es importante? Porque hoy vamos a hablar del origen y de quién es el origen y de qué es lo que vamos a hacer. ¿Estás listo? Entonces vamos a iniciar. Ahí está en las pantallas, lo puedes ver. Esta es la serie de este mes, el origen. Dice, todo tiene un propósito y tiene un destino. Y en lo que vamos a estar haciendo dice, más una familia. Di conmigo, más una familia, ¿verdad? Entonces vamos a ir explicando. Y yo quisiera arrancar esta predicación, esta charla, viendo un video precisamente que nos va a servir de referencia para lo que quiero predicar. Así que pon mucha atención y disfrútalo. Hace mucho tiempo, en la densa oscuridad, el Padre creó vida. La perfección fue formada y se llamó humanidad. A esas personas se les dio una opción y ellos traicionaron a su Padre. La perfección fue destruida. La esperanza empezó a desvanecerse. La guerra fue librada. Las personas se mataron entre ellas mismas. Oscuridad se encontró en sus corazones. Ellos estaban sufriendo. El Padre estaba triste. Así que Él dio vida de nuevo. Él mandó a su Hijo en forma de bebé. Él nació con el propósito de morir. Una muerte que traería vida. Y cuando Él murió, a las personas se les dio una opción de nuevo. Ellos no tenían que sufrir más. La oscuridad no tenía que permanecer en sus corazones. Ellos podían escoger vida. Y aquellos que escogieron vida decidieron llevarla a la vida de otros para que la oscuridad pudiera ser superada. Ellos fueron valientes.
nada se interpuso en su camino. Ellos trajeron vida a un mundo en la oscuridad, aun si les costaba todo. La gente cree que esos días han pasado, que la vida ha sido restaurada a su lugar correcto, pero las guerras siguen siendo libradas, la esperanza aún se está desapareciendo y la gente aún está sufriendo. ¿Tú les traerías vida a ellos? ¿Estamos listos para llevar vida? ¿Cuántos estamos listos para llevar vida? Me gustaría ver tu mano arriba, hazle así. Perfecto, muy bien. Ya Dios ya te tomó la foto, ¿eh? Vamos a la palabra de Dios, vamos a aprender cuál es el origen de todo, de dónde es el origen, estamos hablando de esta serie, de dónde venimos, cómo provenimos, pero yo quisiera ir, más que ir al libro del Génesis, yo quisiera ir al libro de Juan. El libro de Juan, vamos a ir al capítulo 1, si traes tu Biblia te pido la saques. Vamos a estar trabajando este día en la nueva versión internacional, así que si no la tienes, pon mucha atención, escúchame, y si no van a estar apareciendo en pantallas también, nos van a estar ayudando. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios desde el principio. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas. Y las tinieblas no han podido extinguirla. Vamos a retomar un poquito esto. Cuando Jesús llega a la tierra y se presenta de una manera muy práctica con sus discípulos, ellos empezaron a conocerlo en el día a día, cómo Él era, cuál era su manera de ser, cómo actuaba, qué es lo que enseñaba, qué aplicaba. Varios de ellos le enseñaron: Señor, enséñanos a orar. Danos más sabiduría, explícanos cómo podemos hacer esto. Es decir, Jesús durante 3 años los estuvo entrenando a ellos para que nos enseñaran a vivir a nosotros. Siempre he dicho que es impresionante cómo Dios dio su vida, pero ¿qué hubiera pasado si nada más Dios hubiera venido, dado su vida y se fuera sin dejarnos una manera de vivir? Entonces yo creo que una cosa importante que Dios hizo fue salvarnos, pero también durante esos 3 años aprendimos cómo vivir y nos enseñó cómo hacer las cosas. Entonces yo creo que eso es muy valioso de Jesús, y como un buen líder, Él dejó un legado para que nosotros estamos aquí reunidos hoy. No es una religión, sino estamos viviendo un estilo de vida. Espero que así sea tu vida, para que puedas vivir un estilo de vida y puedas ser influencia para otras personas. Entonces, cuando Él está escribiendo Juan, dice unas palabras impresionantes y dice: si nosotros escribiéramos todo lo que Jesús hizo, no nos alcanzarían todos los libros para escribir. Es decir, cada día, en las 12 o 14 horas que Jesús trabajaba en su reino y en lo que Él estaba haciendo, en las 12 horas sucedían cosas extraordinarias una tras otra. Y Juan se quedó sorprendido, y Juan descubrió este secreto. Y él escribió estas palabras: en el principio era el Verbo. El Verbo es Jesús. Dice, en lo primero que existía, lo primero que había, porque estamos hablando del origen de las cosas. Todo tiene un origen, ¿verdad? Pero el origen de las cosas, más allá de ir al Génesis, estaba en Jesucristo. Jesucristo era el mismo Verbo. Jesucristo era la misma acción. Jesucristo estaba con Dios y Jesucristo era Dios. Revelado después en manera de hombre, pero Él ya existía. Él existió antes que Abraham, Él existió antes que Moisés, Él existió antes que cualquier ser humano o cualquier creación. Él ya existía. Y dice que Él estaba con Dios y Él era Dios. Lo primero que quiero enseñarte esta mañana, el primer principio, es que tú entiendas quién es el que te creó, de dónde vienes, cuál es tu origen
y qué es lo que Dios quiere hacer contigo. El origen estaba en Él y dice que vimos su gloria como la gloria del unigénito de Dios. Vimos su poder, ellos lo vieron, ellos lo palparon. Sin embargo, dice la Biblia que tú y yo somos más bendecidos porque aunque no viendo, creemos, pero ellos estuvieron ahí en escena. ¿Cuántos les hubiera encantado vivir viendo a Jesús en acción? ¿Verdad? Muchos decimos amén, pero ¿qué tal si eras de los que estaban gritando, crucifíquenlo? Entonces, mejor, qué bueno que no estuvimos ahí, no se nos haya ido la onda. Pero ver los milagros, un hombre que partió la historia, un hombre que viajaban kilómetros, ¿verdad? Horas para verlo predicar, horas para verlo hablar, porque Él era el unigénito de Dios. Y en Él estaba todo el poder de Dios y en Él permanecía y estaba el poder de Dios. Pero lo que quiero que entiendas o lo que quiero que entendamos es que Él es el origen de todas las cosas. Esto nos va a dar una plataforma para lo que sigue. ¿Por qué? Porque si tú no entiendes que Jesús es el origen y solamente lo ves como un Salvador o como el Hijo de Dios, te estás perdiendo un gran tramo, porque Él es desde antes de que el mundo existiera. Él está ahorita y Él será después de que el mundo termine, porque Él es el autor de la vida. Entonces eso merece un aplauso, ¿verdad? Le digamos a Dios, gracias Padre, gracias, porque el origen tuyo nace en Él. Cuando Él está diseñando las cosas, cuando Él está desarrollando todo, como un gran arquitecto, ¿verdad? Para que tú te rompas varios esquemas de tu mente, Jesús estaba juntamente con el Espíritu Santo y estaba con Dios ordenando todo el universo. Estaba haciendo todo lo que tenía que hacer, aunque después salió a escena. Pero no porque haya salido a después, no quiere decir que Él no estuvo. Él estuvo desde antes. Él es el verbo. Di conmigo, Él es el verbo encarnado. Y entonces aquí en este pasaje nos empieza a explicar que Él estaba con Dios y que en Él estaba la vida. Cuando tú vienes a Cristo Jesús, realmente con una convicción tremenda, entonces lo más hermoso de Dios es que en una religión lo que vas a buscar es un lugar físico para poder estar, o en una religión vas a buscar alguna imagen para poderte identificar. Pero Jesús no es una religión. Jesús lo que hizo cuando tú le abriste tu corazón, Él entró a ti. Por eso donde quiera que estés, 24 horas al día, 7 días a la semana, los 365 de años, estés viajando, estés en algún lugar, vayas a Nueva York, vayas a Oaxaca, vayas a algún otro país, estés donde estás en tu trabajo, ahí está el Dios contigo. Entonces dice que Él puso vida en ti. Todos los que conocemos a Jesús tenemos vida desde que lo recibimos. Por eso muchas veces tienes que estar atento, porque tu rostro tiene que reflejar la vida que Dios te está dando. Jesús nunca prometió una vida sin problemas. Es más, Él dijo que iba a haber tribulaciones en esta tierra. O sea, que tú digas, es que yo soy cristiano y no me va a pasar nada. No es cierto. Es más, puedes ser cristiano y puedes tener más problemas que los que no son cristianos. Dios nunca te prometió una vida sin problemas. Pero lo que Él sí te prometió es que iba a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Eso sí lo tienes garantizado. Que tengas problemas o no, ¿verdad? Señor, si está en tu voluntad y me la puedo llevar campechana en esta vida a todo dar, pero si no, yo estoy contigo. Y entonces Dios viene y derrama vida. Por eso a mí me encanta mucho poner videos. Y yo veía como cuando dice el hombre escoge la vida. Cuando la niña está recogiendo eso, está escogiendo a Jesucristo y lo está trayendo a su vida. Pero en ese momento que ella lo toma, lo empiezan a compartir. Porque aquí lo dice la palabra, ¿verdad? Dice en el versículo 4, esta luz, ¿quién es esta luz? Jesús, resplandece en las tinieblas, en las situaciones difíciles. Y las tinieblas no han podido extinguirlo. Esta iglesia no va a parar. Esta iglesia no se va a detener. Esta iglesia va a seguir predicando constantemente, todos los días de su vida, todos los años de su vida. ¿Por qué? Porque tenemos vida y esa vida hay que transmitirla a otros. Esa vida hay que pasársela a otros. Hay que transmitirla, pero sobre todo hay que tenerla. Por eso es muy importante que aquí te estamos capacitando, porque este es un centro de capacitación. Porque donde realmente se vive la vida cristiana es allá afuera. Aquí pues está muy cómodo. Hermano, ¿cómo está? Dios le bendiga, ¿verdad? ¿Todo bien? ¿Y qué tal le fue? Sí, pero allá afuera están las situaciones difíciles. En tu trabajo, en los grupos de amistad. Ahí se demuestra realmente si tenemos vida o tenemos muerte, ¿verdad? Entonces di conmigo, en mi boca está el poder de la vida y de la muerte.
Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, de bendición y no de maldición. Porque en mi boca hay ¿qué? Un milagro. ¿Lo crees? ¿Sí lo crees? Somos esa extensión de Dios. Somos ese regalo que Dios le ha dado a la tierra. Dice la palabra de Dios que este mundo todavía camina y subsiste por nosotros, porque estamos aquí. Porque nosotros estamos parados en esta tierra y el Espíritu Santo actúa dentro de nosotros. Se sigue estableciendo el reino de los cielos en este lugar. Y nosotros hemos venido a establecer un reino, no una religión. Un reino es diferente a una religión. Y tú tienes que, en esta casa te estamos enseñando a vivir en los principios de Dios, en las columnas de Dios, en la potencia de Dios. ¿Cuántos están contentos con esta casa? Amén. Después vamos a seguir aprendiendo en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículos del 15 al 19. Y quiero otra vez llevarte a este principio que es: Jesús es el origen de todas las cosas. Hablamos del Padre, hablamos del Espíritu Santo, pero aquí Juan, cuando ya ve a Jesucristo en acción y cuando lo ven en toda su plenitud, dice: vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Fue tanto el poder que vieron en él que ellos quedaron convencidos de que era el Hijo de Dios. Al principio no lo reconocían, al principio no lograban discernirlo, había cosas que no lograban, y de repente un día Pedro, en toda su fuerza, ¿verdad? Y cómo era Pedro, le dice: tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo, le dice. Y le dice: esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi propio Padre que está en el cielo. Porque había un tiempo donde estaba vetado, ellos no podían verlo, ellos no podían entender que era el unigénito Hijo de Dios. Es más, no sabían con quién estaban hablando. Todavía no les caía el 20, como a algunos cristianos todavía no les cae el 20, quién es su Dios. Sí, soy cristiano, pero el día que entiendes quién es tu Dios, cambia tu vida totalmente. Se transforma tu corazón, se transforma tu forma de vivir. Es otra persona totalmente. No puedes ser el mismo. No puedes jamás ser la misma persona. Te conviertes en alguien más. Te conviertes también en un hijo de Dios. Entonces, cuando tú empiezas a vivir así, tienes esa certeza de que Dios es tu Padre y de que Jesús es el origen. Entonces decía el apóstol Pablo, ¿verdad? En sus epístolas: si Jesús no hubiera resucitado, seríamos los más dignos de toda conmiseración. Seríamos los que fuéramos los últimos de la fila. Pero como Jesús resucitó, ahora nosotros somos los que vamos en la delantera. Como Él tomó vida y te dio vida, entonces Él te empieza a dar. Muchas personas no logran entender la potencia de Jesús y no lo tienen en su vida. Por eso es que a veces estamos buscando que alguien ore por nosotros. No está mal buscar, pero sí está bien 1, 2 o 3 veces. Pero ya 20 veces o 5 años o 10 años que estén orando por tu mismo problema, quiere decir que no has entendido quién es Jesucristo. Porque si ya lo hubieras entendido, hubieras salido de ahí y ya estuvieras de gloria en gloria. ¿Y de qué? Y de triunfo en triunfo. Por eso Dios es potencia. Y cuando tú lo conoces, ¿verdad? Yo a veces dicen: ay, hermano, nos acordamos cuando hacíamos obras de teatro y yo era adolescente y joven. ¿Y ahora qué haces? Pues llorar todo el tiempo, ¿eh? Pero cuando tú dices toda tu vida, cada día hay un milagro, cada día estás haciendo algo extraordinario, ves la mano de Dios, entonces dices: realmente hay vida en mí y yo la tengo que transmitir. Y en ese pasaje que vamos a leer ahorita, fíjense qué hermoso está este pasaje. Dice: Jesús es la imagen del Dios invisible. Si ninguno antes habíamos escuchado de Dios, solamente a lo mejor Moisés lo había visto cara a cara. Nadie había podido ver a Dios. Pero cuando ven a Jesús, dicen: Él es la imagen del Dios que nunca habíamos podido ver. Ahora lo estamos viendo, ahora es visible, ahora está presente, ahora sabemos dónde está. Y entonces dicen: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Dónde está el origen? Está en Jesucristo. Ahí estaba la fortaleza, ahí está escondido el gran secreto. Si tú vives toda tu vida una religión, pero no conoces a Jesús, te perdiste lo mejor. Lo que tenías que haber conocido eres el origen, conocerlo a Él. A lo mejor le estás sirviendo, pero no lo conoces. Asegúrate de conocerlo, asegúrate de buscarlo, asegúrate de saber quién es, qué es lo que le gusta, qué es lo que le agrada,
y vivir bajo sus principios. Mucha gente es muy espiritual y dice, yo voy a perdonar a mi hermano hasta que venga un ángel y me ponga la mano en la cabeza y yo sienta algo especial, y yo sienta así como que la alabanza. Si Dios te dice ve y perdona, hazlo. No importa que sientas bonito o no sientas bonito o no sientas nada, tienes que ser obediente. Ahí está la clave. Por eso cuando muchas personas empiezan a crecer en Dios, porque algunos crecen más rápido que otros, porque son obedientes, porque a algunos no les gusta obedecer, pero los principios de Dios ahí están. Tómalos, aplícalos y vas a ver cómo Dios te va a multiplicar en gran manera todo lo que tienes. Porque Dios ha venido a bendecirte. ¿Sí sabías eso? Dios ha venido a bendecirte. ¿Tú crees que Dios dejó que su hijo muriera para que tú vivieras en tinieblas o estés pasando situaciones difíciles y solo llorando? Yo estoy seguro que Dios envió a su hijo para que tú tengas otra calidad de vida, para que tengas otra clase de vida, otra clase de hijos. Te levantes en el nombre de Jesús. Si la gente te decía, mira, él era el borracho, bueno, eso era antes. Ahora soy un príncipe de Dios. Ahora soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. No me importa el pasado, lo que me importa es el futuro glorioso que me espera. Y eso es lo que Dios está queriendo ver en nuestras vidas. Eso es lo que realmente a Dios le agrada. Ahí está, y dice, entonces Él es el primogénito, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas. O sea, la persona que está al lado de ti fue creada por Dios, diseñada por Dios, ¿verdad? Es una herramienta exacta, perfecta. El problema es que como humanos a veces entre nosotros mismos nos tiramos, ¿verdad? Pero si tú vieras el potencial que hay en tus hijos, si tú vieras el potencial que hay en tu familia, si tú vieras el potencial que hay en la persona que está al lado, y que entendiéramos esto, que las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Entonces yo no entiendo a la gente cuando dice mi vida es de Dios, y cuando Dios les pide que hagan algo no lo hacen. Entonces, ¿será de Dios o será tuya? Porque cuando Dios te dice tu vida me pertenece, entonces realmente nosotros tenemos un dueño y tenemos que accionar a través de ese dueño y hacer lo que Él nos está pidiendo, porque Él es sabio y Él sabe que lo que te está pidiendo te va a traer un beneficio y te va a traer vida y vida en abundancia. Entonces tú tienes que pararte firme en la roca y decir, Señor, yo soy tuyo, tú me creaste, yo soy una obra tuya. Te volaste la barda, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Algunos dijeron así como, no tengo ojo azul. No importa que no tengas ojo azul, Dios te diseñó perfecto. ¿Ves, no? ¿Estás viendo? ¿Estás observando? Qué hermosos ojos te dio Dios. ¿Para qué los quieres de colores? ¿Estás bien? Si no vas a ver todo en azul. Bueno, yo me imagino que ellos ven así, ¿verdad? Todo lo ven azulito. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra. Lo establece. Estamos aprendiendo quién es el origen. Jesús es el origen. Lo que hay en el cielo y lo que hay en la tierra y todo lo que se mueve, Él lo creó para Él, para su deleite. El hombre lo desvió, pero todo está diseñado con un propósito para Él. Y eso es lo que hay que retomar. Di conmigo, retomar. Eso es lo que hay que tomarnos otra vez. Y aquí estás aprendiendo, por eso vienes a la casa de Dios. Dice lo visible y lo invisible, los tronos, los poderes, los principados, las autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente, dice esta versión. Me encantó. Yo desde niño siempre he leído la versión Reina Valera, pero con estas nuevas versiones hay una luz diferente, ¿verdad? Una revelación. Todo es coherente. Cuando dice esa persona es coherente, no dice, ay, es que quiero formar una buena familia y tiene un amante. Eso no es coherencia. No es decir, ay, quiero servir a Dios y estoy criticando. Coherencia es cuando todo está aplicadito bien, de tal manera que tu vida refleja más que tus palabras. Tienes que adecuarte que tus palabras vayan reflejando lo que Dios es y vivir bajo los principios de Dios. Yo siempre le enseño a la gente vive bajo los principios de Dios, no bajo tus ideas, no bajo tus criterios. Vas a fallar, pero si vives bajo los principios de Dios, viene una recompensa grande para tu vida.
Cuando yo era niño, mi familia, siempre bromeo, digo que éramos de familia acomodada, nos acomodamos 8 o 9 en un cuartito, todos bien acomodaditos, había literas, y pues obvio, alguien ya quería la gente dormir, pero yo en ese entonces, a los 12, 13 años que conocí a Jesús, me entró un hambre por conocer la palabra, pero impresionante, de tal manera que yo me compré una lámpara, me acuerdo bien, gasté dinero, fui y me compré una lámpara, y cuando mis papás apagaban la luz, yo sacaba mi lámpara y debajo de mi sábana yo empezaba a leer la Biblia, empezaba a leer la palabra de Dios, y era un deleite siempre leer la palabra de Dios. Y ahorita más adelante te voy a mostrar un video donde yo leí unos versículos que para mí impactaron mi vida. Y esta parte quiero cerrar este primer punto enseñándote quién es el origen. Jesús es el origen de todas las cosas. Jesús es el principio y el fin. Y entonces dice aquí que antes de Él es anterior a todo lo que existía, y por medio de Él todo tiene coherencia. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y eso es lo que te quiero decir. Él es el primogénito de la resurrección, para ser en todo, ¿el qué? El primero. Así como fue el primero de la creación, así como Él fue el primero que existió, así como fue el primero que hizo las cosas, Él tenía que ser el primero en resucitar. Nadie se le podía adelantar. Nadie podía delante de Él. Por eso Él es el que resucita primero. Tú debes de tener una confianza plena que un día Dios te va a resucitar. Platicaba con una persona hace poco y me decía, es que yo le tengo miedo a la muerte. Y me quedaba yo pensando, le dije, pues qué triste, le digo, porque yo sé que un día yo voy a dormir nada más. Yo no voy a ver la muerte, voy a dormir y después el Señor me va a resucitar. Porque esa es la confianza que tenemos. Ese es tu destino, ese es tu propósito. Tú no vas a morir eternamente, tú vas a vivir eternamente. Esa tiene que ser tu convicción. Cuando logras entender eso, dices, Señor, tengo 80, 90 años para hacer todo lo que tú quieres, y después van a venir recompensas. No quiero perder el tiempo. Quiero hacer bien mi trabajo. Quiero que en estos 80, 90 años, 100, 110 que me des, ¿verdad? 120, yo esté con toda la potencia sirviéndote, para que un día, ¿verdad?, cuando tú me resucites, puedas hablar de que tuviste un hijo excelente en esta tierra. Pudiste hablar una hija excelente que fue persistente, que fue perseverante, que no se doblegó, que permaneció. Constante, constancia. Eso es algo muy importante. Y entonces, eso es lo que yo quiero enseñarte en este primer punto. Podemos profundizar más, pero con estos versículos creo que es más que suficiente, porque dice que a Dios le agradó poner toda la plenitud de Dios en Jesucristo. Entonces, Él es el origen. Di conmigo, Él es el origen de todas las cosas. Cuando tú logras entender eso, cuando tú logras ponerlo fuerte en tu corazón, como un tatuaje, ¿verdad? Y dices, Señor, tú eres el primero de todo. Entonces viene una fuerza sobrenatural sobre de tu vida para no caer, para no pecar, para no hacer cosas, y dices, yo quiero estar bien contigo. Más que estar bien con mis amigos, con mi esposa, con alguien, la prioridad eres tú. Y cuando tú te mantienes, porque muchos le dan la espalda a Dios, ¿verdad? En el trajín de la vida le van dando la espalda a Dios, pero cuando tú te mantienes delante de Dios y le dices, yo soy tuyo hasta la eternidad, Él no se va a avergonzar de ti, y un día vas a estar delante de Dios y Él va a decir, Él es tu hijo, ella es tu hija. ¡Wow! ¿Cuántos quieren escuchar esas palabras? Esfuérzate, sé valiente, ya quita esa cara, ya quita esos problemas. Tienes al creador de la vida de tu lado. Cuando empiezas a entender, Él es el origen de todo. La dijeras, bueno, pues le estoy sirviendo a alguien que no tiene ni fuerza. Estás sirviéndole al que creó todas las cosas, que puede hacer, crear, deshacer, al que puede movilizar todo en un momento, ¿verdad? Ese es tu Dios. Cuando tú entiendes eso, empieza una transformación en tu vida. Principio número 2. Principio número 1, Él es el origen de todas las cosas. ¿Quién es? Jesús. Jesús es el origen de la reconciliación. Di conmigo, Jesús es el origen de la reconciliación. He conocido familias que pasan años sin hablarse. He conocido padres que durante años no le hablan a sus hijos. He conocido familias que durante mucho tiempo se han detestado. He conocido matrimonios que a veces me tengo que poner el jersey de fútbol americano, de esos árbitros con su silbato, ¿verdad?
y ya no se quieren ver, y he visto cómo Dios restaura las cosas. Mis ojos han sido testigos del poder de Dios. Mis ojos son testigos y seguirán siendo testigos de la soberanía de Dios. Pero qué bonitas son las reconciliaciones. ¿Dónde están los casados? Esos ni gritan, ¿verdad? ¿Dónde están los jóvenes? ¿Dónde están los casados? Ya nada más porque les dije, ¿eh? Ya están así, Señor, ¿te la llevas o te la mando? ¿Verdad? Qué sabrosas son las reconciliaciones, ¿sí o no? Perdóname, ¿no? No. Bueno, está bien, ya, vente para acá, currúcate acá, ¿no? Entonces dicen, la reconciliación es algo hermoso. A mí me encantan los encuentros cuando veo una familia que llega y le dice, perdóname, papá. Tengo 20 años deshonrándote, perdóname. Es una reconciliación, es volver las cosas que no estaban a un estado otra vez original. Jesús, lo más importante que vino al morir por ti es reconciliarte con Él. Es que estés con Él, que aprendas de Él. Por eso es importante que no tengas una religión, es que vivas con Él todo el tiempo, que lo busques con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y este pasaje que quiero leer, que precisamente es la continuación de Colosenses, dice que por medio de Jesús Él reconcilió. Di conmigo, reconcilió. No dice va a reconciliar, dice ya que ya las reconcilió. Ayer estaba escuchando una conferencia y dice el ponente, ¿verdad? Que luego se los voy a poner a mis discípulos, está buenísima. Dice, yo voy a estar próximamente en tal programa, ¿no? De televisión, un programa muy famoso a nivel mundial, que entrevista a gente con mucho éxito. Y todos empiezan a aplaudir. ¡Ay, qué padre! ¿Cuándo? Dice, no lo sé, ella no lo sabe, pero yo voy a estar ahí un día. Él ya tenía la certeza que iba a estar ahí. Así tenemos que hacer muchas veces. Dios igual, dijo, no va a reconciliar. Él ya reconcilió. Con Jesús reconcilió todas las cosas. Reconcilió las familias, reconcilió nuestros gobiernos, reconcilió las naciones. No lo veo, pero ya está hecho. Y va a ser hecho a través de nosotros. Por eso esta iglesia está preparando una generación poderosa. Esta iglesia no está preparando una iglesita más, está preparando una generación poderosa. Está preparando jóvenes, niños, matrimonios, adultos con un alto calibre. Di conmigo, yo soy de alto calibre. Algunos dijeron, yo soy de alto calibre. Es cuando agarras a tu hijo y le dices, créetela ya. Si algo tienes que tener en la vida es creerte lo que Dios te ha dicho. Si Dios te ha dicho, te voy a dar eso, créelo como un niño desesperado y Dios te va a poner ahí. Cuando Dios te da palabras y te dice, un día, si Dios te habla y te dice, un día vas a estar delante de gobernantes, prepárate porque ahí vas a estar. Yo lo he visto en mi vida, he sido testigo de eso. Lo puedo testificar y lo puedo hablar de cuando tú tienes fe, Dios te puede sacar del peor lugar y llevarte al lugar más grande. ¿Sabes para qué? No para que te luzcas tú, para decir, mira, este no podía y yo lo pude llevar hasta allá. Y va a demostrar tu poder. Y cuando estés allá arriba y cuando estés en todo el esplendor, di, Él fue el que me trajo. Si no hubiera sido por Él, yo no llego ni a la mitad, ni 2 peldaños camino. Pero por la gracia de Dios, vamos a hacer proezas y maravillas. Todavía no has hecho lo que Dios había preparado para ti. Todavía falta un alto potencial dentro de tu vida que Dios está preparando para manifestarlo a esta generación. Somos la generación, ¿verdad?, que está haciendo la transformación y somos la generación que va a conquistar. Somos la generación que está cambiando la mentalidad. Somos la generación de reino, no de una religión. Somos la generación que establece el gobierno de Dios en las familias y en la tierra. Somos esa generación y tú eres parte de. Y vamos a ver un video que yo quiero con esto retomar, pero yo quiero que tú lo veas y que lo escuches porque es parte central de este mensaje. Pon toda tu atención.
Merece un mejor aplauso. Uno de los pasajes que más me impactó al leer la Biblia fue este. Cuando yo estaba entre sábanas leyendo la Biblia y leí: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Fue una bomba en mi espíritu. Fue un golpe en mi espíritu tan fuerte que llevo años y años sirviéndole a Dios y no me he cansado. Porque amo a Dios con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con todo mi ser, con toda mi mente, con todo mi corazón. Y tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo. Esta iglesia se tiene que caracterizar por eso. Dicen las personas que conocen de relaciones humanas que solo tienes 10 segundos. Cuando tú conoces a una persona, solo tienes 10 segundos en lo que esa persona te ve para crearse una imagen tuya y para hacer un juicio rápido tuyo. Si tú llegas al trabajo, tal vez no llegas bien arreglado, a lo mejor puede ser muy bueno, pero en ese momento te ven, ya perdiste una parte de ti. Entonces, imagínate Jesús. Jesús conocía esto también. Y él dijo: el primer mensaje que dé tiene que marcar mi esencia. Lo primero que yo hable en público tiene que decir quién soy, y la gente tiene que reconocer quién soy cuando yo me pare ahí. Yo me imagino a Jesús. Yo conocí a Dios de niño y gracias a Dios me enseñaron con figuras y con cosas. Entonces yo cuando leo la Biblia así asocio imágenes y todo, entonces mi mente empieza a volar, ¿verdad? Pero yo imagino a Jesús minutos antes de dar su primer mensaje. Si yo me acuerdo la primera vez que me pusieron a predicar, casi me caigo, ¿verdad? Pero él era Dios, estaba ahí enfrente y de repente, ¿verdad? Se para, toma el libro de la ley, se para enfrente de todos y se para en una postura, yo me lo imagino así bien gallardo a mi Señor, ¿verdad? Bien lleno del Espíritu Santo. Y entonces se para enfrente de todos y les dice: sacerdote, Isaías 61. Y todo el mundo se le queda viendo, ¿verdad? Estaba empezando su ministerio. 10, 15 segundos para dar su primer mensaje. ¿Quieres saber qué dijo? ¿Te interesa saber qué fue lo primero que dijo? Porque a lo mejor tú piensas, no te lo sabes, dices: híjole, algo ha de haber dicho interesante. Ve lo que dijo, ve conmigo a la palabra de Dios. Isaías 61. Lo van a ir poniendo en pantallas mientras yo lo voy a ir leyendo. Pon toda tu atención. Se para enfrente en la sinagoga y empieza a decir estas palabras: el Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor y el día de venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que estén en duelo y a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor, para mostrar su gloria. Reconstruirán las ruinas antiguas y restaurarán los escombros de antaño y repararán las ciudades en ruinas y los escombros de muchas generaciones. Toma el libro y se lo entrega al sacerdote. Dáselo fuerte a Dios. Él no se paró y dijo: señores, yo soy el Hijo de Dios y todos tienen que adorarme. Señores, yo soy el Hijo de Dios, tienen que hacerme pleitesía. Señores, soy el Hijo de Dios, cárguenme la maleta, por favor. Él dijo: yo he venido para esto, sanar a los quebrantados de corazón. Yo he venido para que los que no tenían propósito ahora lo tengan. Yo he venido para que los que estaban en destrucción ahora pasen a vida. Yo he venido para los que estaban desprotegidos, yo los voy a proteger. Y dice: y yo voy a restaurar. Dice: aunque tú vengas esta mañana y hayas venido con el peor corazón y digas: mi familia ya nadie la restaura,
Esas palabras las dijo Jesús y esas palabras son verdad en este siglo XXI. Él va a restaurar tu familia, Él va a restaurar tu corazón, Él va a restaurar todo lo que eres tú, porque esa es la promesa. Y dijo, serán restauradores de ruinas antiguas. Esa es una parte emocionante, porque cuando uno se para, yo no sé qué haces tú en la mañana cuando te paras, pero yo cuando me paro sé que estoy transformando una nación. Yo cuando voy a trabajar sé que Dios está ahí conmigo. Yo sé que Él me va a posicionar y Él me va a llevar a otros niveles, porque estoy convencido de que Él me puso en esta tierra con un propósito y un propósito grande. Y no pierdo el tiempo en rencores, y no pierdo el tiempo en desmayos, y no pierdo el tiempo haciendo cosas que no le agradan a Dios. Tengo que aprovechar mi vida sabiendo que Él me trajo a esta tierra y que la hora, ¿verdad? Él no se puede levantar en este tiempo. Quisiera, yo no sé si tú lo sabes, pero la Biblia dice que los ángeles quisieran predicar la palabra, pero no les es permitido, porque ese es nuestro ministerio. Nuestro ministerio es el ministerio de la reconciliación. Que la señora que está llorando por su hijo, tú puedas llegar y decirle, no se preocupe, conozca a Dios y Dios va a hacer un milagro. Tengas la misericordia. ¿A qué te quiero llevar este día? Jesús es el origen de todas las cosas, pero también Jesús es el origen de la reconciliación. A Jesús le encanta ver cuando alguien se reconcilia con otro. A Jesús le encanta ver cuando un hermano va y perdona al otro. Jesús le encanta ver cuando un padre perdona a su hijo. Por eso dice la Biblia que Él iba a venir con el espíritu de Elías, y entonces Él iba a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Así que aunque tú veas que el padre odia al hijo y el hijo odia al padre, tú párate en medio de ellos y estate perfectamente seguro que Dios los va a reconciliar. Estate plenamente convencido que Dios lo va a hacer, porque cuando Él se paró en esos días y entonces Él estaba ahí en la sinagoga, no dijo, señores, ríndame pleitesía, dijo, yo vengo a esto, esta es mi misión, este es mi propósito, y durante toda su vida caminó en eso. Por eso Jesús merece todo el honor y toda la gloria, porque rebasó a todos los líderes que se habían levantado en la historia, sirviendo y haciendo lo que su Padre le mandó a hacer, porque tanto amó Dios al mundo, tanto te amó Dios a ti, a tu familia y a tus hijos, para que tú estés con Él. Yo te digo algo con mucho respeto, deja de llorar y créele a las promesas de Dios, y arrebata las promesas de Dios y camina sobre ellas, aunque no veas nada en un inicio, porque de cierto vendrán a tu vida. De cierto te bendecirá. Eso es una realidad de Dios. No es algo que yo esté inventando, es una realidad de Dios. Y yo soy testigo. Mis ojos han sido testigos del poder de Dios. Mis ojos han sido testigos del amor de Dios. Tengo desde los 13 años sirviendo al Señor, y desde los 13 años he visto milagros, señales y prodigios. He visto milagros y sanidades, porque mi Dios es poderoso. Y mi Dios está en esta mañana aquí, que es tu Padre Celestial. Vamos a seguir. Mateo, principio número 3. Jesús quiere recuperar todo lo que se había perdido. Si tú le hicieras una entrevista a Dios y te dieran la oportunidad de hacerle una pregunta, y tú le dijeras, Señor, ¿qué es lo que más anhelas? ¿Qué es lo que más quieres? Estoy seguro que Él te diría esto y te respondería de esta manera. En Mateo 18:14, versión nueva, versión internacional: así también el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. Si alguien me puede acompañar al piano, se lo voy a agradecer. Dice, así también el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda nadie. El deseo profundo de Dios es que ni una familia se pierda. El deseo de su corazón es ver las familias restauradas. Ese es su anhelo, ese es su deseo. Sí te va a bendecir económicamente, lo va a hacer, pero el anhelo principal de Dios es que la gente lo conozca. Ese es lo que arde en su corazón. Tú puedes conocer a alguien cuando sabes por qué llora. Tú sabes conocer a alguien cuando sabe por qué es valiente.
¿Por qué lloras tú? Mejor lloras por trivialidades. Pero cuando alguien llora por una persona, cuando alguien llora por una familia, cuando alguien dispone su tiempo, su vida, su corazón, sus fuerzas, su traslado para que otra persona conozca a Dios, entonces esa persona sí está demostrando que ama a Dios. Porque amar a Dios no es venir el domingo a escuchar su palabra, es parte de. Pero el que ama a Dios conoce el corazón de Dios. Y aquí Jesús estaba demostrando el corazón de Dios. Les dice: yo he estado con Él, yo lo he visto llorar. Y el deseo de Dios es que nadie se pierda. Ese debe de ser el deseo de la iglesia. No una iglesia cómoda, no una iglesia que nos vengamos a estacionar, una iglesia que venga aquí a escuchar la palabra para salir desafiada a hacer lo que Dios le agrada. Yo te quiero contar una historia, porque esta historia que te quiero contar me pasó a mí. Y sé que Dios permitió que a mí me pasara para que a ti no te pase, pero también quería enseñarte algo en esta mañana, y por eso me pasó a mí. Hace algunos años, mis hijos ya ahorita ya son unos jóvenes. Una de ellas va a la universidad, el otro va a la preparatoria, pero como todo bebé, ¿verdad? Fue chiquito. Entonces un día fuimos a casa de mis padres, y mis papás vivían ahí en ese entonces por la Avenida México, aquí por Ecatepec, y estábamos comiendo muy rico. Era una tarde de taco placero. Espero que no les dé hambre, ¿verdad? Taquito placero, ¿verdad? Todos contentos, un buen ambiente, todos juntos. Entonces mi papá toma a mi hijo y sale a la tienda y dice: voy a la tienda. Y lo sigue mi hijo, ¿no? Chiquito, apenas podía caminar, lo sigue y lo agarra del brazo. Y entonces salen juntos de la mano. Nosotros seguimos comiendo. A los minutos entra mi padre, ¿verdad? Y nos dice: ya, no estén bromeando, ¿dónde está el niño? Entonces en ese momento me pasa lo del Ice Cube, ¿no? El reto ese del que se avientan una de hielo. Así sentí, hermanos. Sentí que el espíritu se me iba, sentí que todo se me salía. ¿Cómo que dónde está el niño? ¿Tú te lo llevaste? No, ya no estén bromeando. ¿Dónde está el niño? El niño no estaba. El niño se había perdido. Empezamos a buscar, empezamos a todo el mundo nos pusimos loquitos, ¿verdad? Mi esposa más, como buena mamá, empezó desesperada. Todo el mundo salimos corriendo. Todo el mundo salimos desesperados. Mi esposa corrió hacia la avenida central, mis hermanas corrieron hacia otra calle, mi papá salió corriendo hacia otra calle. En ese momento yo salgo y yo sentía que todo pasaba en cámara lenta. Todavía lo recuerdo como si fuera ayer. En ese momento empecé: ay, mi hijo, ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está? Empecé a acercarme. En la esquina había una tortillería. Me acerqué con el Señor: Señor, no veo un niño así. Y el de las tortillas me decía: no, yo no vi a nadie, Señor. Yo le decía: ayúdeme. No dejó el negocio por ayudarme. Él siguió vendiendo sus tortillas. Otra persona me acerqué y le dije: Señor, ayúdeme, por favor, estoy desesperado, mi hijo no aparece. Nada más se hacía para atrás y escuchaba yo unas voces que decían: pues qué descuidado, mi padre se hubiera puesto atención. Todo el mundo me criticaba, pero nadie me ayudaba. En ese momento hice lo más loco que una persona en esta tierra hubiera hecho: me puse a orar. Yo te aseguro que cualquier otro se pone a correr. Yo me puse a orar afuera. Agarré y le dije a Dios: Señor, por favor, dime dónde está mi hijo. Clarito oí la voz del Espíritu Santo que me dijo: corre hacia esa calle y a la mitad de esa calle lo vas a encontrar. Fui hacia esa calle y a la mitad de la calle encontré a mi hijo. Cuando agarré a mi hijo y lo cargué en mis brazos, volví a nacer. Algo pasó dentro de mí que yo volví a nacer otra vez. En ese momento que yo cargo a mi hijo, me acuerdo de mi hija. La dejamos en la casa durmiendo con la puerta abierta. No me importaba en ese momento la hija que estaba bien, no porque no la quisiera, sino porque mi desesperación era mi hijo que estaba perdido. Regreso y cuando veo a mi hija acostadita, yo creo que Dios la mandó un ángel, ¿verdad?, para dejarla dormidita. La veo y la abrazo y le digo: ay, Mitch, ¿verdad? Y su carita así: ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y los dejo a los dos juntos, los encierro y salgo a buscar a los demás. Encontré por ahí a mamá, luego nos fuimos encontrando. No había WhatsApp, no había teléfonos en aquel entonces, ¿verdad? Celulares no estaban tan de moda, y si había eran muy caros.
¿verdad? Y entonces ya a mi esposa lo fui a encontrar hasta Avenida Central, desesperada. Casi estuvo orando por ella 10 minutos porque sentía que se moría. Llegamos a la casa. Le digo a mi papá: papá, no seas malo, llévame a mi casa, no me siento bien. No le reclamé, ya no le dije nada. Ya dije, bueno, ya apareció el niño, ¿verdad? Él, yo creo que también en su corazón había dicho: qué bueno que apareció, si no, ¿qué hubiéramos hecho? ¿Verdad? Entonces ya relajamos. Cuando voy subiendo un puente peatonal que atravesaba parte de ahí, volteo y veo toda la ciudad, parte de la Ciudad de México, y digo: ¿dónde hubiera encontrado a mi hijo entre todas estas personas? Días antes, por eso te digo que esto no te va a pasar a ti y puedes orar con confianza. Yo le dije al Señor: Señor, yo quiero sentir lo que tú sientes. Y cuando voy en ese puente, ¿verdad? Voy bajando, me dice Dios: ¿querías sentir lo que yo siento? Dice: esa misma desesperación, esa misma angustia, ese mismo dolor es el que yo tengo cuando un hijo está perdido. Y me dijo: ayúdame. Y Dios en esta mañana también te dice: ayúdame. Estás viendo el dolor de la gente, pero no te atreves a hacer nada. Y entonces dices: ¿y si no quiere? Eso no te preocupa a ti, eso no es tu problema. La Biblia dice que el Espíritu Santo es el que convence, no nosotros. Por eso en esta mañana yo te quiero predicar esto: más uno, más una familia. Aquí queremos, ¿verdad?, que la casa de Dios esté llena. Queremos que haya muchas personas que puedan conocer a Dios, que podamos extender esa vida. Por eso el primer video que te puse, yo luego le he dicho a Dios: Señor, yo creo que mucha gente trabaja para mis predicaciones porque yo ni los conozco y hacen los videos que yo quiero. Dice, está diseñado exactamente como yo lo veía en mi espíritu. Yo veía a la iglesia pasando vida, así como cuando llevas, ¿verdad?, las cajas y llevas esa vida a las demás personas. Así yo veía a cada uno de nosotros transmitiendo una vida, pero que esa vida la podamos transmitir con gusto, con júbilo, con gozo, que no sea un pesadez, sino sea al contrario. Puedes decir: esa persona se está muriendo. En los encuentros, hermanos, hijos, yo cuando voy a un encuentro llego renovado, llego cambiado. Cuando alguien testifica y dice: yo me quedaba dormido en las calles, mi vida no tenía propósito, hermanito del alma. Y dice: pero ahora mis hijos, después de repudiarme 35 años, ahora cené con ellos en Navidad. Entonces es cuando dices: wow, algo estamos haciendo bien, vamos caminando bien. ¿Cuántos creen que en Río estamos caminando bien? ¿Cuántos creen que Dios, verdad? Aquí vienes a escuchar la voz de Dios. Dice: Señor, háblame. Pues hoy te he hablado. Hoy te he hablado, y te he hablado de frente, y te he hablado directo, y te dice, ¿verdad?, lo que Él quiere, lo que Él anhela, la palabra de Dios. Por eso yo animo mucho a los que están en grupos de amistad y todo. Es difícil, sí, hermanos, es difícil. Es complicado el ir por las personas y todo. Pero cuando hay un corazón apasionado, eso no te detiene. Cuando realmente conoces a Dios y sabes que le duele a Dios, entonces no hay nada que te pueda detener.